Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas. Hoy aquí en Veo, tu museo virtual por Bonita Radio. Es un placer estar con ustedes y sobre todo en el día de hoy que tenemos un tema que nos interesa a todos los boricuas en la isla y fuera de la isla. Hoy tenemos aquí acompañándonos a el señor Pablo, militante, activista, boricua, buena gente. Pablo Zulu. Y tenemos también al doctor Manuel Febre. Nos acompañarán otras personas, ¿verdad? Por otros medios más adelante. Y estamos muy agradecidas y agradecidos. Queremos comenzar el tema de hoy. El tema de hoy ha sido organizado por diversas razones que nos han motivado a hablar sobre esto, ya que de una forma u otra la sociedad y algunos individuos e individuas insisten en ir en contra de todos los arreglos y acuerdos sociales en contra del racismo y la xenofobia. Yo quiero darle un contexto a este tema. Hoy vamos a trabajar el tema del blackface, es decir, pintarse de negro con intención de hacer burla, comedia, que a muchas personas hemos visto, ¿verdad?, que esto le causa mucha gracia, pero sabemos que esto tiene toda una envoltura totalmente racista y tenemos aquí este panel para dialogar al respecto. Aprovecho la ocasión para hablar del Decenio Internacional para los Afrodescendientes dictado por las Naciones Unidas, decenio que comenzó el año pasado en el 2015 hasta el 2024, y entre los objetivos de este decenio claramente es promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los y las afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sumo a este párrafo también de la Declaratoria del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades. Aprobar y fortalecer marcos jurídicos regionales e internacionales. Y en esta forma quiero hacer claro que el año pasado el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado redactó una proclama adheriéndose al Decenio Internacional de Afrodescendencia, en donde se señala en la proclama del Estado Libre Asociado la afirmación de la negritud como ingrediente inseparable de nuestra vida de pueblo, es requisito fundamental para el logro de una nación incluyente y positiva. Es decir, aquí tenemos dos textos, uno internacional, uno nacional, además que se han realizado textos similares por la Universidad de Puerto Rico, y también debo de señalar que existe la proclama del municipio de Guayama. Todo esto está planteado como contexto para el tema del llamado blackface. Vamos a definir el blackface, pero antes de eso quiero agradecer la presencia de la candidata a senadora, pero que aquí está en su carácter también personal, Eda López, que estamos
Gracias por estar aquí, Eda. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a la radio audiencia y a los compañeros que están aquí. Siempre un abrazo cariñoso. Así que estamos divinamente acompañadas en el día de hoy. Yo le quisiera pedir al profesor Samuel, Manolo, me acuerdo a su hermano, Manolo, que nos hable un poco de las características o la definición de este término para entrar de lleno a la discusión y sobre todo a nivel local. Estamos hablando del blackface. El blackface tiene una historia, particularmente en los Estados Unidos, porque no reconozco ningún otro país, quizás con la excepción de uno o dos países latinoamericanos que hayan desarrollado este personaje, particularmente en la primera medio siglo del siglo XX, como hasta los años 50, se usaban personajes supuestamente cómicos en distintos programas de farándula y los personajes, los actores eran blancos o de tez clara, y entonces se pintaban de negro, muchas veces con una pintura blanca exagerada alrededor de sus labios, y este personaje, tan pronto comienzan los movimientos de protesta y de reclamo del respeto a la comunidad afrodescendiente en distintos países, pero particularmente en Estados Unidos, este personaje, este tipo de actuación, este tipo de comedia fue eliminándose, porque era evidentemente una promoción y ridiculización de la inferioridad o de la incapacidad del afrodescendiente. El personaje que más se distinguió en Puerto Rico en ese sentido es el personaje de Diplo en los años 50. Luego se produjeron otros personajes, entre los cuales hay en distintos tipos de comedia, pero otro que se destacó por un tiempo fue el de Bizcocho, que podríamos llamarle ¿cómo es que le llaman al personaje? No Doroteo. Reguerete. Reguerete 2, debido a que el productor del programa, Paquito Cordero, fue el que inició ese tipo de actuación de comedia en Puerto Rico, donde se pintaba de negro y actuaba como una persona que evocaba la risa, se hacía el ridículo de la persona y obviamente se mostraba de poca capacidad intelectual. Así que en el caso de Puerto Rico, en carácter local, evidentemente cuando comienza la televisión, comienzan estos personajes estos personajes que son personas blancas pintadas de negra en el carácter de comediante, haciendo burla, ¿verdad? Y muchas veces utilizando la voz de una forma que verdaderamente no representa la afrodescendencia. Le quiero pasar la palabra a Pablo también porque tiene mucho que decir al respecto. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a nivel universal. Sí. Antes de el trasfondo histórico de eso que se llama blackface, pues radica en hace tiempo, cuando habían reinados y los reyes necesitaban un bufón. Y entonces, pues, de ahí, el bufón era el confidente del rey, una persona bien cerca al rey. Y el bufón, de pronto el bufón podía ser el que le hacía llegar al rey la preocupación del pueblo. Y ahí el bufón se iba a buscar un lío, porque el bufón se iba a convertir en un bufón asertivo. Y el rey, por ejemplo, el bufón le podía llevar una queja al rey, porque el bufón está en contacto con el pueblo. Y de pronto al rey no le gustó lo que el bufón le está reclamando, y de ahí es que se origina el chiste cruel. El chiste está supuesto a hacerte reír, pero el chiste cruel es cuando el rey, con todo su poder, sintió que él iba a enviar por lo asertivo del bufón.
el rey sentía que el bufón se merecía que él lo mandara a los leones. Y ese iba a ser el chiste con el bufón. El rey se iba a reír de cómo los leones despedazaban al bufón. Entonces, vamos a la cuestión. Traje esto porque aquí lo fundamental es el entretenimiento. Entonces, cuando se da en Estados Unidos, tú tienes las ciudades grandes, San Francisco, Nueva York, Filadelfia y Boston. En esas ciudades, la densidad poblacional, pues las ciudades se abarrotaron de gente. Y de pronto tú tienes condiciones que no son buenas. Y la gente necesitaba distracción. Y ahí tú tienes la situación económica pues es difícil para mucha gente. Y de esa gente, los que llevaban la peor parte son la gente de tez oscura. Pues entonces, ¿qué mejor herramienta que yo hacer un acto de lo que sea y los actores van a ser personas pintadas de negro, porque no son actores negros, porque eso sería auténtico. Dios, van a tener ahí personas de tez clara que los pintan de negros para cuando estas personas que están atravesando por situaciones difíciles están viendo esas caras que están ahí, el mensaje que se le está llevando es, mira, si hay alguien que está más fastidiado que tú, ¿me entiendes? Y ahí está. Y por ahí ese es el principio, la función esa de entretenimiento. Entretenimiento, sí, y también de en cierta manera controlar y apaciguarte, es decir, no te desesperes que haya alguien que someterte está en peor condición que tú. Vamos a seguir con este tema, ¿verdad? Le vamos a pasar la palabra a Eda también para que nos hable un poco de la experiencia respecto al blackface en Puerto Rico, la trayectoria. Vamos a estar toda la hora y vamos a tener otros invitados también que se nos van a unir, porque esto es vital, ¿verdad? Esto no es nada más pintarse de negro, como muchas veces se presenta con una inocencia, como algo cariñoso y tierno, sino que eso repercute en un bullying, en unos niños, en unos jóvenes. Y te paso la palabra, Eda. Sí, añadiendo a lo que los compañeros muy asertivamente comparten, hay que recordar también que para cuando comienza lo del blackface en Estados Unidos y después cuando llega a la televisión, había muy pocos personajes negros encarnando a negros dentro del mundo del entretenimiento. Entonces, como bien dice Pablo, escogieron a la raza negra para usarlas de bufones de la corte norteamericana. Aquí en Puerto Rico, el personaje, el constructo de esa persona blanca que se pinta de negra se convirtió más en lo mismo. Se hizo una imagen espejo de lo mismo, de que era para mofarnos, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, y yo aprovecho aquí para estar muy jubilosa porque la misma comunidad negra y estamos combatiendo el racismo y estamos autoconvocándonos para accionar sobre este asunto, pero desafortunadamente estos personajes pasaron de la comicidad. Me parece a mí que en términos de una autocrítica, nosotros mismos como que nos retraímos cuando la primera respuesta de la gente cuando nosotros hacemos el reclamo es, esos son complejos porque son negros, eso es que no quieren formar parte de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya llegó el momento de elevar el discurso, de sacar el espumero, de olvidarnos de los ratings que tienen algunas de estas figuras que se pintan, que en algunos casos son personas que son filántropos, que son personas que no son personas malas, pero que tienen de muy malo el basar su comedia, el basar su constructo actoral, su imagen en los espacios televisivos, en la mofa de la raza negra. Yo me pregunto, y con esto los dejo porque creo que vamos a una pausa, yo me pregunto si tuvieran el mismo éxito, si encarnaran con las mismas características a ellos mismos propios, sin tener que recurrir a pintarse de negro, emulando a la raza negra.
Vamos a una pausa y como ustedes ven, estamos en un tema sumamente serio, sumamente nacional, internacional, pertinente, y regresamos en unos segundos. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores to the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a Veo por Bonita Radio y hoy nos ocupa el tema de los derechos civiles y humanos de la población afrodescendiente, sobre todo en Puerto Rico, y las diversas actividades que existen que corren en contra de los derechos humanos y civiles de la población afrodescendiente. Nos acompaña en estos momentos y se une a nosotros el artista Huelmo Romero. ¿Me escuchas, Huelmo? Sí, le escucho. Perfecto, Huelmo. Si nos has seguido, has estado escuchando que hicimos el contexto de la realidad de este decenio afrodescendiente y hemos entrado al tema del blackface y sobre todo hemos tocado desde lo nacional. Quisiéramos oír tu posición respecto al blackface y usamos el término, ¿verdad? Porque después de todo, dentro de las investigaciones uno se da cuenta que el concepto blackface tiene una carga política, que por eso es que lo estamos utilizando, pero se puede traducir sin la carga política, pintarse de negro. Huelmo, vamos de lleno. ¿Qué te parece estos hechos que estamos viendo por televisión, sus impactos y por qué estamos aquí unidos dentro de un movimiento que rechaza vehementemente estas acciones? Pues primero que todo saludo Eda, a Manolo, Pablo y Elba, gracias por la invitación y el espacio y a toda la audiencia. Pues mira, de lo que a mí, de las cosas que más me preocupa es de la constante, por un lado la constante negación de las personas, los gestores que utilizan este tipo de parodia para evocar una risa fácil, pero que es una risa y que está capitalizando, se capitaliza sobre el dolor de otro grupo. Entonces, capitalizas y ganas dinero sobre eso, lo estás haciendo de una manera que lo que estás es causando el sufrimiento y entonces cuando tú haces el reclamo, como muy bien dice Eda, entonces las personas al no tener quizás el trasfondo histórico, el contexto o no querer sensibilizarse y ponerse en los zapatos de la persona que sufre, pues dice que es un complejo o que no hay que cogerlo tan a pecho. Lo que pasa es que la comedia o el performance no es un acto esencialista, sino que se nutre de un discurso que en este caso particular sigue siendo un discurso racista. Así que entonces tú no me puedes definir a mí
pendiente. Tú no me puedes decir a mí, permitirme o decirme cuándo yo voy a tener dolor o no. Tú lo más que puedes hacer es escucharme, ¿no? Y escuchar mi punto, porque si tú ya me estás invisibilizando a través de la historia, y cuando me vas a hacer visible desde la burla y explotando unos estereotipos basados en una estructura racial de inferioridad y superioridad. O sea, también me vas a decir cuándo yo me debo sentir mal y cuándo no. Yo no tengo que pedir permiso para existir. Entonces, ese aspecto, cuando se hace este reclamo específicamente al personaje Anita, pero esto se abre a otros personajes que han estado indistintamente evocando desde la ignorancia a ese correcto. Excusamos, ¿verdad? Porque en algunos momentos se oye entrecortado, pero esto es parte de la tecnología. Así que yo quisiera la reacción de los compañeros. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Huelmo. Entendemos entonces que el acomplejado, que es la víctima, entonces lo quiere marcar como victimario y no tiene entonces la posibilidad de reclamar en una sociedad como la nuestra. Y en la medida que qué bueno que nos estamos organizando, qué bueno que lo que se está dando está levantando justamente la conciencia, y cada uno de los grupos afrodescendientes que se encuentra aquí hay varios grupos en esta reunión hoy. Ahorita los voy a mencionar. Estamos claros, estamos reclamando y exigiendo con toda contundencia que se eliminen los blackface en la televisión y que verdaderamente asuman las aportaciones verdaderas de la población afro en nuestro país. ¿Tú tienes algo que decir, Pablo? Yo quiero aportar que hay tres artistas prominentes. Estaba pensando en actores. En Estados Unidos está Al Jolson, que Al Jolson fue el más destacado. Supuestamente, él se conocía como el mejor entertainer del mundo en su tiempo. Y entonces Al Jolson es famoso porque Al Jolson se pinta de negro para hacer una película que se llama El cantante de jazz. Ese es el título de la película que lo hace a él famosísimo. En Cuba estaba Leopoldo Fernández para los 50, y Leopoldo Fernández, ese personaje de Cuba, es el Diplo de acá. Diplo nace a raíz del contacto que tenía Puerto Rico con Cuba, pues sale Diplo acá en Puerto Rico. Y la cuestión con la cara negra es esa, que es la cuestión de, yo una vez escuché un término de que tú no puedes hacer fortuna del infortunio del otro, y eso es lo que está corriendo ahí en esta cuestión. Manolo. Hay una otra dimensión que no hemos tocado todavía, y es que hay actores negros, y los ha habido siempre. Algunos de ellos se han invitado para formar parte de este tipo de comedia ridiculizante, humillante, burlona sobre los afrodescendientes, y algunos se han negado. Otros han aceptado papeles muy destacados en Puerto Rico, en Estados Unidos, pero haciendo valer el respeto al humano. Por otro lado, el blackface prácticamente en los principios del siglo pasado decía que no había negros que pudieran actuar. Por ende, había que fabricarlo. Y entonces para eso pues se pintaban los actores de tez clara o blancos para hacer ese papel que ridiculiza y humillaba a los negros. No obstante, habiendo personajes serios en nuestra historia, en nuestra literatura, en nuestros deportes, en la música, ha habido siempre personajes dignos que han sido invisibilizados
humillados, y eso pasó por mucho tiempo sin que nosotros los afrodescendientes protestáramos. Pero parece a todas luces que ese tiempo se acabó. Aquí ya hay suficientes, y necesitamos más, claro está, suficientes afrodescendientes en Puerto Rico que han adquirido el nivel de conciencia suficiente para resistir, atacar y exigir respeto. En estos momentos estamos exigiendo que ese tipo de personajes, ese tipo de comedia se elimine de la televisión puertorriqueña, que por las últimas décadas siempre ha estado presente. Y en esta vez coincide con puertorriqueños negros de mucha altura, de mucho calibre, y aún así se sigue proyectando esporádicamente la ridiculez, la imagen ridícula del negro o de incapaz. Así es que llegó la hora de pedir y exigir un término inmediato de ese tipo de comedia. El apropiarnos del estatus, el standing que merecemos la raza negra en Puerto Rico requiere de mucha conexión y mucha visibilización. Y en este sentido, yo comparo un poco la lucha que estamos librando y que se está dando desde hace muchos años, porque realmente ahora como que está ahí un poco la denuncia, pero tenemos una trayectoria de compañeros y compañeras que históricamente han reclamado la equidad racial en Puerto Rico, y yo creo que ya el país está maduro para poder elevar esta discusión, como yo mencionaba hace un ratito. Sin embargo, yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención es que hace unos años a mí me convocaron para hablar sobre Rafael Cordero en la UPI. Y yo buscando sobre Rafael Cordero, yo todavía no conocía a Celestina, su hermana. Y la historia de Celestina es tan fascinante que en el momento en que yo decido, habíamos 3 personas negras allí en la Facultad de Pedagogía, yo decido hablar más de Celestina, esbocé un poco el personaje, la persona de Rafael Cordero, pero escogí hablar de Celestina y cómo Celestina influye en la preparación de Rafael Cordero como pedagogo y sociólogo, porque aunque no tuviera el título, él también era un sociólogo. Y para mi gran sorpresa, a pesar de que el auditorio eran personas de pedagogía, hubo resistencia a la parte, al enfoque que yo traje sobre Celestina. Y a mí me parece que yo que lucho como activista para lo del feminismo, el género y además la raza, yo creo que estas invisibilizaciones sociales que ocurren en Puerto Rico nos convocan a partir desde un punto de partida, ¿verdad? Perdonando la redundancia, en el que podamos construir esto que decimos siempre, no queremos dejar a nadie atrás, porque en las luchas reivindicativas de la raza también podemos insertar lo de las mujeres. Y una de las discusiones que se ha dado entre compañeros y compañeras que combatimos el racismo es incluso hombres que personifican mujeres negras y que esas mujeres negras personificadas por estos hombres son ridiculizadas. Traigo el ejemplo de un comediante que sale en un programa de Telemundo en las noches, que tiene un personaje que se llama Tata la Santera. Tata la Santera es una mujer negra vestida con batamumu que coge un papel 8x11, lo pinta como si fuera un cigarro, habla como sale en un anuncio recientemente, como no hablamos las negras, y entonces no solo ridiculiza al negro, sino ridiculiza a la mujer negra por esta percepción de que todas las mujeres negras somos santeras o es una iconografía en la que no necesariamente nos vemos, no los podemos dejar afuera. Y se demoniza la santería. Se demoniza la santería. Exacto. El comediante. Herbert Cruz. Sí, él hace el papel de Pedro Fossar Nasales también. Ese es otro personaje. Herbert Cruz. Herbert Cruz, que hace el personaje de Fosas Nasales. Vámonos a una pausa, pero me gustaría dejar en el tintero esta pregunta. A nosotros nos llega, ¿verdad?, esta reacción a partir del anuncio
del surgimiento y el revivir una característica de los años 90 de Xanita, ¿verdad? Y cosa que nos mueve a todos, pero cuando nos ponemos a leer en Facebook y en otros medios, nos damos cuenta los miles y las miles de personas que comentan a favor. Exacto. Nosotros somos minorías luchando en contra de esto, y esto también se lo pregunto a Huelmo. Me gustaría, Huelmo, que en la vuelta nos comentaras un poquito que esta falsa conciencia, este acto del colonizado, esta reacción tan... ¿Me estás escuchando, verdad, Huelmo? Sí. Nítido. La reacción contraria, nosotros estamos aquí indignadas, pero entonces hay otra reacción popular que dice, no, que regrese el blackface. Cuando regresemos de la pausa, continuamos. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Puerto Crítico es un puerto seguro para la crítica. Hay una élite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse. Síganme sin participación, síganme no importando que están pasando cosas en las comunidades. Lo que pasa, Miguel, es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales, y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando, y yo creo que traducir las arroz y habichuelas, pues yo por lo menos no me considero el traductor de las arroz y las habichuelas. Proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria. Y tenemos con nosotros al profesor y escritor. Con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para Todos y activista de derechos humanos. Puerto Crítico, con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Claro. Regresamos a tu programa Veo por Bonita Radio. Nos puedes buscar por YouTube y también por www.bonitaradio.net. Aquí en este sabroso tema que verdaderamente hoy no nos va a dar para hablar tanto, así que están todos cordialmente invitados. Yo quiero decir nada más esto. Según las Naciones Unidas, en las Américas hay a personas que se identifican afrodescendientes, aproximadamente de 200 a 250 millones de personas que se identifican como afrodescendientes. Estoy hablando de las Américas sin contar otros continentes. Hemos estado haciendo hincapié, ¿verdad?, en la construcción de la exclusión y en la construcción de la burla de esa exclusión. Yo pregunto, ¿verdad?, después de estar recorriendo las redes sociales y estar viendo que en el caso de Xanita específicamente, ella abrió el micrófono, pidió opinión y una cantidad de miles de personas dijeron, qué bueno, te estamos esperando. Y sobre todo que es un personaje que habla sobre las elecciones. Y una gran cantidad también le contestamos y le pedimos como afrodescendientes que no lo haga. Huelmo, te cedo la palabra y sobre todo ese estado de colonización o de colonialidad en donde se marca terriblemente la cantidad de gente que dice está ajena al daño que causa este blackface. Pues mira, si en un principio a mí me afectó el ver los miles y miles de comentarios de regresa, por favor, y hasta unas sugerencias que eran hasta como que justifícalo con la historia que le sucedió a Michael Jackson. Un número de comentarios que tú decías, esto no pasando, porque también corresponde a nuestra historia de colonización y también de los procesos pedagógicos y de educación aquí en Puerto Rico. ¿Sabes? Si estamos partiendo, como muy bien se ha discutido en el libro Arrancando Mitos de las compañeras de Colectivo ILE, de que
un desmantelamiento y hay una invisibilización y hay una manera particular de proyectar la afrodescendencia y de proyectar la historia de la herencia africana, y somos parte de ese colonialismo que ha sucedido y que está todavía presente, reconfigurado, pero todavía, pues entonces yo puedo entender cómo las personas lo piden a grito. Sin embargo, ese pequeño por ciento, ese 1% provocó que Angela Merkel tuviera que, así que ese 1% también, como dice Manuel Orfebre, está más que listo y está viendo presión y está listo y lista para hablar y para discutir sobre el porqué de la situación. Puede decir, aquí ya pues nada, Huelmo puede decir, pues mira, yo me siento bastante molesto con mi país, pero también puedo decir, entender, pero el entender no significa que voy a justificar pues acción. O sea, hay que subir el nivel y seguir trabajando, y también subir el nivel porque ya es exhausto y cansa tú tener que explicar que el racismo existe, hay que moverse a lo próximo para no gastar esa energía. Pues, pero a la misma vez hay que seguir pasando esto al próximo nivel. Sí, te entiendo muy bien, Huelmo. Estamos teniendo una dificultad técnica, pero vamos a continuar acá también. Quiero señalar que aquí se encuentran personas del colectivo ILE. Hemos recibido saludos de Afrolatinas, Lenis Mariana Ramos, que tiene el proyecto de turbantes, Afrodescendencia Puerto Rico, que fue la que gestó el primer congreso de afrodescendencia en la Universidad de Puerto Rico, que asistieron aproximadamente 4.300 personas, lo que significa la importancia del tema. Estamos unidos trabajando en este tema. Manolo, ¿querías también añadir algo sobre lo que estamos hablando? Bueno, cuando uno profundiza un poquito más en esta reacción a favor de la chanita y la aparente o menor respuesta de los puertorriqueños negros, es que estamos en una situación donde todavía en Puerto Rico se acusa al que traiga el tema racial de tener complejo. Exacto. Todas las sociedades tienen mecanismos para defender sus valores, distorsionados o no, sus preferencias, su ideología, tienen mecanismos para preservar esos valores. El mecanismo histórico más utilizado y quizás de mayor impacto en Puerto Rico para preservar al puertorriqueño negro, a los afrodescendientes callados, es esta acusación de que tú tienes complejo. La sociedad está bien, todo está normal, eres tú que te sientes inferior. En sociología le llamamos a eso la individualización de un problema colectivo. Tú acusas al individuo y liberas la sociedad, ¿no? Como en algunos casos de algunas orientaciones psicológicas, siempre el individuo está mal y es él el que se tiene que ajustar a la sociedad. Él es el que padece de algunos problemas mentales y no la sociedad. Pues llegó el momento, como dijo Huelmo y hemos dicho en otras ocasiones, de decir basta, de sacudirnos de esa represión que impide nuestra libre expresión. Pero para eso hay que tener valor. Hay que enfrentarse con valor y energía en todos los foros que podamos. No podemos ser neutrales ante situaciones de ridiculización. Por ejemplo, yo recuerdo, saco de mi memoria muchos incidentes en los medios en que el puertorriqueño negro ha sido ridiculizado y no ha habido reacción de ese puertorriqueño negro. Eso ya pasó. Recuerdo muy vívidamente, una vez estaba reportando Rosanales desde Vieques al final de una tormenta y su colega en la estación le pregunta que cómo están los vientos por allá. Y entonces Rosanales le dice que los vientos han menguado, ya está la situación casi normal. Y el colega le riposta, sí, sabemos que tú puedes medir eso porque con ese pelo sirve para medir la velocidad del viento. Y el
periodista, comentarista, no respondió a nada. Y como esas se repiten en ocasiones. Hay que poner coto a ese tipo de pasividad. Yo quisiera mencionar estos personajes que hemos identificado y tú me ayudas, ¿verdad? Ya mencionaron algunos. Empezamos por Chanita, tenemos a Pirulo, tenemos a Reguerete, tenemos a Fosanales, tenemos a Willy el Merenguero. ¿Quién? Fosas nasales. Fosas nasales. Fosas nasales. Estamos, ¿ah? Juanito. Hacia Caquito. eso nos dirigimos, ¿no? Caquito, Pirulo el Colorado. Ajá. Ya que estamos ahí en personajes, yo quiero traer a colación el nombre de un actor que está supuesto a ser el mejor actor puertorriqueño en los últimos 20 años. Y esta persona se llama Javier Cardona. Ay, excelente. Y Javier Cardona tiene una pieza que se llama You Don't Look Like. You Don't Look Like. Tú sabes, como cuando tú estás en un sitio y tú como negro sacas a la puertorriqueñidad a relucir y te dicen, pero tú no pareces puertorriqueño. Entonces, pues Javier Cardona, ese monólogo, lo que él hace es llevarte por todas las situaciones que va a atravesar ese negro con puertorriqueñidad en la piel. Y entonces, pues, el monólogo trata de que ahí hacen un reclamo a personas de tez oscura para que vayan a una audición. Y la única persona de tez clara que había en la audición era la que estaba a cargo de la audición. Yeah. Y entonces, pues, lo que tenían que hacer las personas negras que estaban en la audición era decir, bunga, agua. Ellos iban a medir cuán auténtico te sonaba eso para que tú cogieras el anuncio o el papel. Y entonces, pues, Javier Cardona, en el monólogo, él explica de cómo en Puerto Rico él no puede guisar precisamente porque él es negro. Entonces los trabajos, pues, cuando hace falta hay un papel negro, pues se lo van a dar a una persona que se pinta de negro. Entonces Javier lo que hace es que él, siendo negro, él se pinta. En el monólogo, él se pinta la piel de negro. Entonces dice, y ahora soy auténticamente, o sea, soy lo suficientemente negro. Javier Cardona no guisa en Puerto Rico, porque Javier es la persona que él salvaguarda su dignidad, y él dice que él no va a ser el ridículo. Y es, ¿sabes? Para mí, esta presentación yo la vi en la UPR, y ahí estaba, al final de la obra, Javier menciona estos personajes, ¿sabes? Cucu Pasurín, a toda esa gente. Y cada vez que él mencionaba uno de esos personajes, pues la audiencia se reía, pero, chacho, a quijada suelta. O sea, yo no entendía eso, pero entonces ahora acabo aquí, porque lo que quiero traer a colación es que dentro de la audiencia ese día se encontraba el escritor George Lamin. George Lamin él vino donde mí y me dijo, Pablo, yo no entiendo por qué la gente se está riendo. Y yo dije, coño, o sea, yo pensé que George y yo éramos las únicas personas que no nos estábamos riendo de lo que estaba pasando. Claro. Claro. Dacir es tan amable. Sí. Atendiendo el comentario de Huelmo sobre los comentarios a Angela Meyer, entré a un post que ella puso en Facebook el miércoles diciendo que sí, que ella insistía que va a ser el personaje, que todavía no había definido si, o sea, pone la pregunta en suspenso de si vendría con blackface o no. Pero lo que me llama la atención, les voy a compartir nada más que uno de los comentarios, dice que si no se puede pintar, que simplemente diga que a Chanita le dio vitiligo y que ahora tiene la tez clara.
Yo no, o sea, para mí, yo no sé si es que soy demasiado sensible con el asunto, pero a mí me parece esto una monstruosidad, porque reconstruye el racismo desde el propio racismo. Eso es como que, ay no, yo no sé. Bueno, el punto es que yo creo que es bien importante, y me parece que es una de las asignaciones que tenemos en este momento. Hay unas personas que por su incursión en las artes tienen mucho apoyo de la gente, tiene mucho carisma, la gente lo quiere. Hay una de las personas que hablar en contra de cualquier cosa que haga, pues es simplemente es como blasfemar. Claro. Pero nosotros tenemos que estar bien claros de que estamos haciendo un planteamiento político para crear un constructo estructurado en contra del racismo. Y que cualquier persona que insista en usar el blackface como una herramienta para comedia, porque construye en lo que los compañeros han llamado la desgracia de otra gente, que es lo que vivimos los negros cuando enfrentamos el racismo, esa persona va a estar adoptando un constructo, una personalidad racista. Eso es lo que estamos planteando, que si Angela Meyer, que tiene su carrera como actriz y como un montón de otras cosas, analista política. Y analista política también, sí. Si ella insiste en hacer Chianita, vamos a ir en contra de esa decisión de adoptar una personalidad de blackface, porque está enfrentándonos, está atacando a la raza negra y está construyendo sobre el racismo, y eso es inaceptable en el siglo XXI en Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos pronto. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que pero ella vivía como en una vitrinita. Pero ¿por qué tú dices eso? Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Regresamos a tu programa Veo por Bonita Radio. Quisiera señalar, ¿verdad?, algunas líneas. Acabamos de recibir un mensaje del director del Instituto de Cultura Puertorriqueña y dice así rápidamente que apoya este esfuerzo por erradicar el racismo de nuestros medios y la lucha por una representación digna y respetuosa de las comunidades afrodescendientes en Puerto Rico. También nos unimos a la denuncia del blackface como un recurso teatral que promueve la proliferación de estereotipos raciales y sociales. Exhortamos que exhortan a la mofa, al desprecio y a la desvalorización de las personas de piel negra, dando lugar a un clima de violencia. Regresamos aquí a Veo por Bonita Radio. Quisiera pasarle la palabra con toda la dificultad a Huelmo para podernos despedir, que sea muy breve, ¿verdad? Nos quedan muy pocos minutos. Y a todo poder recapitular que no es una amenaza, pero ya estamos cansados. Ya queremos hacer un basta ya, no vamos a aceptar más la caricatura del blackface, la caricatura del negro,
que le exhortamos a estos actores que tienen muchas formas de poder hacer su trabajo, que no continúen. Huelmo, te paso la palabra. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Bueno, agradecido nuevamente. No podemos participar de esta deuda, ¿no? Y de esta manera de capitalizando sobre el dolor, y que esto se abra no tan solo a la comunidad afrodescendiente, sino a todas las comunidades que también son importantes, como la cuestión de género sexual, etcétera. Por parte, y hay que de alguna manera un discurso que común, ¿no? Pues cada agenda pertinente, pero que sea un discurso que vaya de frente para entonces terminar con este tipo de burla. Gracias, Huelmo. Me parece bien necesario que se mencione, por ejemplo, se pueden comunicar por afrodescendenciapr@gmail, afrodescendenciapr@gmail. Este movimiento va a crecer, va a tener acciones públicas, y tenemos el respaldo no tan solo de sectores públicos, sino de distintas instituciones, y exhortamos a todo el mundo que se una a esto. Manolo, te paso la palabra. Bueno, yo creo que el momento de la mera denuncia ya se acabó. Podemos seguir denunciando, pero tenemos que llevar esto a otro nivel. Cuando comienza el programa de la Chanita, donde vuelven a ridiculizarnos y a burlarse de nuestra figura, de nuestra persona, de nuestro ser, nosotros tenemos que ir allí a protestar. Tenemos que velar quiénes son los auspiciadores de esos programas, porque son cómplices. Y tenemos que empezar una campaña de reacción y de solicitud de boicot contra los que auspician ese tipo de humillación. Está dicho, sí. Para luego es tarde. Sí, yo quería también aprovechar esta oportunidad porque en Puerto Rico tal vez ha sido imperceptible el cambio que hemos estado experimentando en los últimos años, pero, por ejemplo, el adoptar nuevamente nuestro pelo natural, adoptar los turbantes, hay un movimiento de valoración de la raza negra, y esto que está ocurriendo en este momento, que nos estamos alzando, es parte de ese movimiento social que estamos teniendo en Puerto Rico. Así que lo único que podemos hacer es sumarnos. No es una cuestión de color, sino de raza, y tenemos que así asumirlo y así adoptarlo. Queremos invitarlo a una actividad que se va a dar el 1 de noviembre en el Colegio de Abogados. Sobre este tema va a estar Mayra Santos, va a estar Bárbara Abdías y esta servidora, pero quiero recalcar y subrayar que hay 3 palabras básicas dentro del decenio de afrodescendencia, que una sigue a la otra, que es reconocimiento, ¿verdad? Eso es bien importante. Ya está bueno de la exclusión. Justicia, y la justicia puede ser tomada o no tomada, pero es justicia. Y evidentemente se marca dentro de las posturas de las Naciones Unidas que de las poblaciones más rezagadas en América Latina económicamente es la población afrodescendiente. Queremos desarrollo económico, queremos presencia, y vamos a estar en la lucha continua con todos los compañeros y compañeras que se nos unan. Le vamos a pedir que estén pendientes. Así que, amigos, amigas, todos, Huelmo, muy agradecida. Qué pena que el tiempo marca, tenemos que terminar, pero vamos a continuar. Este va a ser un gran foro para este espacio. Se los quiero recalcar, es un espacio para todos y todas, para continuar con esta lucha, que no vamos a permitir más el famoso blackface. Agradecida. Les saludan los grupos Colectivo ILE, Afrolatinas y Afrodescendencia Puerto Rico. Un abrazo intenso como buenos puertorriqueños y buenas puertorriqueñas.
Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.